Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos das, por la oportunidad que nos brindas a cada uno para reunirnos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí reunidos, acudiendo a tu llamado, y venimos con un corazón dispuesto, Padre bendito, a escuchar tu palabra, Señor. Padre Santo, hemos renunciado a todo nuestro intelecto, a nuestro conocimiento y a nuestra razón, para que seas tú enseñándonos, hablándonos a cada uno, y permitiendo que esta que es tu palabra se siembre en cada uno de nuestros corazones y dé el fruto que tú deseas. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 20 al 23. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 en adelante nos dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y también en Efesios 4:12 encontramos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí encontramos que Jesús, antes de su muerte, Él ora por sus discípulos y ora por todas las generaciones que han de creer en Él. En ese momento oró por nosotros, pero Él está orando fundamentalmente por algo, por la unidad. Está pidiendo que nosotros seamos uno en Él y que en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, haya una unidad perfecta para que la obra de Él cumpla su propósito. Y esta palabra unidad la hemos escuchado, de pronto la manejamos a diario, pero realmente ¿qué significa la palabra unidad? Si buscamos nosotros el significado completo de lo que es la palabra, encontramos que la unidad nos sirve para identificar aquello que no es separable ni reducible, que tiene identidad y que en unión con otros de su misma naturaleza puede formar una pluralidad y un conjunto para cumplir un objetivo común. Aquí nos está hablando que la unidad es la reunión de diferentes personas que tienen una misma esencia y que, a pesar de que haya pluralidad en su forma de pensar, todas van encaminadas a cumplir un objetivo común. La Biblia nos muestra y nos trae pasajes de lo que es la unidad y de lo que pasa con las personas cuando pasan por diferentes pruebas y por diferentes momentos. ¿Cuál es el sentir de esa persona frente a la unidad y cuál es su reacción frente a las circunstancias mismas que se presentan? Y es una enseñanza que nos llega a nosotros de cómo debemos de actuar dentro de nosotros mismos, en el cuerpo de Cristo, en nuestras familias y en nuestra propia sociedad, frente a lo que es el propósito de Dios. Por favor, vamos a 2 de Timoteo. Capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado,
amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el candelero, en otras versiones nos dice el herrero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí encontramos a Pablo en una situación bastante complicada. Esta carta la escribe en su segundo cautiverio, la segunda vez que es puesto preso. La primera es liberado. La segunda, ya las cosas estaban un poco más difíciles en la época. Ya había ocurrido el incendio de Roma por parte de Nerón. Y Nerón, muy sagazmente, para librarse de la responsabilidad, había echado la culpa a los cristianos. Él, en este momento en que fue capturado, ya sabía que de esa no tenía escapatoria. Y mire todo lo que le pasa. Las personas con que él ha venido trabajando lo abandonan. Y algunos de ellos, como habla del herrero, empieza a ser bastante fuerte y contrario a las predicaciones que él tiene en su momento. Pero Pablo, ¿qué nos está mostrando? Que la unidad con el cuerpo de Cristo no depende de los demás, depende de uno mismo. No depende de lo que los otros hagan o quieren que yo haga, depende de lo que yo sienta y crea al que le estoy creyendo y al cual le estoy sirviendo. Y si podemos leer inclusive unos versículos atrás, en la carta que le está escribiendo a Timoteo, versículo 5, unos versículos antes, le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio, sé tranquilo, no te desesperes, no pierdas el control de tus emociones, no dejes que nada toque tu humildad. Y pase lo que pase, ocurra lo que te llegue o llegase a ocurrir, cumple con la obra evangelística que es el ministerio que se te ha encomendado. Y muchas veces nosotros estamos recibiendo una enseñanza o estamos desarrollando un trabajo dentro de nuestra misma congregación y encontramos que por alguna desavenencia en un grupo donde se está estudiando la palabra de Dios de alguno, otros llevan. Pablo está todo lo contrario. Está demostrando que pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir. El cuerpo depende de los demás. Debe tener una persona que conserve la unidad. Tener un corazón limpio. ¿Y qué es un corazón limpio? Es un corazón que amargura, que no tiene resentimiento. Un corazón limpio es aquel que ha logrado limpiar todas las heridas a las cuales ha recibido a lo largo de toda su vida.
El ser humano no solamente empieza a albergar heridas frente a las aflicciones o frente a las ofensas que le pueda hacer el hermano, sino que inclusive las puede traer desde el mismo vientre. Las mismas palabras que recibió la madre en el momento del embarazo por parte del mismo padre o de la misma familia. Muchas veces se piensa de que esto no pasa nada. Cuando la señora dice al esposo que está embarazada, no se dan cuenta que en ese momento hay una vida, pero empieza a recibir palabras. ¿Y por qué pasó esto? Usted es descuidada, yo no te lo pedí, yo no quiero ese hijo. Y esa criatura que está en el estómago empieza a percibir completamente todo esto. Son heridas que van quedando. Pero lo bonito cuando se conoce la palabra es que nos está diciendo de que todo esto tiene que tener una limpieza en nuestro corazón para que nos permita mirar hacia adelante y conservar esa unidad dentro del cuerpo de Cristo que Dios nos dice. Una unidad que se refleja en la armonía dentro del trabajo y que permite ver los frutos. Una armonía que irradia hacia los demás y que va a permitir que las personas que nos están viendo quieran ser como nosotros. Pablo, en esta situación, él está demostrando algo y nos hace recordar lo que Jesús hablaba en Marcos. Mire, un corazón no se contamina con las cosas que entran, sino con las cosas que salen. ¿Qué es lo que se alberga en el corazón? Miremos Marcos 7, por favor. En el capítulo 7, Jesús está hablando de todas las costumbres que tenían los fariseos frente a los alimentos y la manera como tenían que lavarse las manos antes de ingerir para evitar que el cuerpo se les contaminara. Y él dice, a partir del versículo 18 del capítulo 7, él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso, Pablo nos muestra lo que es un corazón limpio. Está viviendo circunstancias bastante adversas, pero él no está prestando oído a lo que le está sucediendo, porque él se preocupa por algo, por tener un corazón limpio. Y una muestra clara de lo que nos está hablando la encontramos en el versículo 16. Nos dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Quién habló de una manera similar en momentos supremamente difíciles? Jesús en la cruz del Calvario, cuando dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado? Que no le tengan en cuenta estas cosas que están haciendo. Y Pablo, imaginémonos a Pablo en un juicio, donde a lo mejor está siendo calumniado, donde necesita el apoyo emocional, la compañía de esa persona que ha venido batallando con él y que de un momento a otro se van, absolutamente todos, y lo dejan solo. Y le toca a él solo enfrentar una defensa. Eso causa tristeza, causa dolor. Pero él, ¿cómo tiene su corazón? Limpio. ¿Por qué? Porque él sencillamente no está pidiendo ninguna revancha y está pidiendo que no le sea tenido en cuenta. ¿Esto qué es?
perdón, perdón. Pablo ahí nos está mostrando y nos está dando una muestra clara de lo que es el perdón. El perdón frente a cualquier situación que se nos presente es no permitir que ese agravio que nos llega día a día entre a nuestros corazones. Nuestros corazones tienen que permanecer completamente limpios. Si así lo hacemos, nosotros, con ese corazón limpio, podremos estar mirando hacia adelante y en unidad trabajando en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un corazón limpio es aquel que la persona, cuando se ha equivocado, rectifica y reconoce sus errores y busca la restauración de la persona que en su momento pudo haber sido lesionada. Pablo también en esto que leímos nos lo está mostrando y nos lo dice en el versículo 11: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Nos acordamos del viaje misionero que hizo Pablo y que llevó a Marcos como su ayudante, que iba con Bernabé. Llegó un momento en eso, se separó de Pablo, pero se fue con Marcos. ¿Por qué se fue con Marcos? Porque él sabía que era una persona útil y que iba a ser una persona que estaba cumpliendo con el propósito de Dios. En el momento no había entendimiento entre Pablo y Marcos. ¿Y qué pasa al cabo de los años? A los oídos de Pablo llegaba el trabajo que estaba haciendo Marcos. Y él reconoce su falta. Y en un momento importante de su vida está pidiendo que vuelva Marcos a trabajar con él, porque le es útil para el evangelio. ¿Qué quiere decir? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pablo sabía que iba a morir, pero esto no le preocupaba. Si volvemos a leer los versículos anteriores, a partir del versículo 6, él nos está diciendo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y él no se preocupaba por eso, él sabía que iba a morir, pero sí se preocupaba por algo, por las malas obras. Versículo 17 y 18 nos dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y cuáles son las obras malas que él está hablando aquí? Si lo peor que le puede pasar es la muerte, no. Es que a su corazón, en su corazón no se anide el resentimiento, no se anide la amargura, no se anide ese espíritu revanchista frente a la afrenta que nos pueda hacer alguna persona. Es tener un corazón sano espiritualmente. Eso era lo que le preocupaba a él. Tener un corazón limpio, y ahí nos lo está manifestando. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, siguiendo este ejemplo que Pablo nos está mostrando. Nos está hablando de que frente a las diferentes circunstancias, en nosotros radica el que haya unidad o no haya unidad, no en el otro. Es problema de cada cual, pero lo importante es que nosotros sumemos y no restemos. En segundo aspecto de la unidad, para que haya unidad, tenemos que entender que la unidad se compone de muchos, es amplia, es versátil. Son muchas las diferentes personas que componen un grupo.
Y es ahí donde nosotros tenemos que entender de que tenemos que aprender a tener unidad en la diversidad. Porque hay diferentes caracteres, diferente forma de pensar, pero todos van encaminados, como veíamos en la definición de unidad, frente a un objetivo claro. ¿Y cuál es el objetivo claro que nosotros tenemos como hijos de Dios? Llevar las buenas nuevas, llevar esa palabra de alivio a esas personas de afuera que no nos conocen, hacer discípulos, enseñarles que guarden sus mandamientos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir a esos hogares que se encuentran destruidos y ser restauradores de portillos, llevando la palabra de aliento y la palabra de vida. Ir a ese muchacho que en determinado momento está atravesando situaciones difíciles de su vida, por la misma sociedad, porque se ha dejado absorber, o por las mismas dificultades que pueda tener en su casa, y llevarle una palabra de alivio para que salga avante. Ir a una cárcel, a llevar la palabra de aliento y de vida para la persona que está recluida. Ir a un hospital, no a saber cómo está el enfermo, sino a llevarle la palabra de aliento y de vida. Él sabe cómo está, porque a lo mejor los médicos a diario le dicen y sabe la evolución que tiene de su enfermedad. Pero cuando hay diversidad, encontramos más cosas buenas que malas. En el mismo pasaje nosotros encontramos que al comienzo él está hablando con con Timoteo, es completamente diferente. Nos está hablando de Tíquico, que él lo envió a Éfeso, pero más adelante nos está hablando también de Carpo en Troas, donde dejó sus pertenencias. Nos está hablando en el versículo 19, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Qué nos está mostrando? Que hubo unos que fallaron, hubo unos que trataron de romper la unidad, pero hay otra gran cantidad que está ahí, firme, unida, directa a trabajar en lo que es la obra de Dios. La unidad es algo que nosotros tenemos que vivir a diario, por la manera como nosotros expresamos ese sentir. La unidad no es algo para hablar, la unidad es algo que se demuestra. No debemos de tener esas acciones que en determinado momento tiene una persona cuando encuentra dificultades. Mire, hay grupos que se han parado porque alguno hace un comentario de alguien de una manera inadecuada. ¿A qué se le dio más importancia? ¿Al comentario? ¿A la equivocación de la persona? ¿O al estudio de la palabra? Hay personas que inclusive empiezan a manifestar palabras como la siguiente: no quiero congregarme porque es que donde me congrego, donde me voy a congregar, encuentro y veo cosas que no me agradan. Y a lo mejor esta persona dice que estudia la palabra sola y que ora sola. Pero una persona sola, ¿qué puede pasar con ellas? ¿Cómo es el crecimiento? ¿Qué pasa con los dones que Dios le dio a esta persona? ¿Están al servicio de quién? Los dones son variados dentro de una congregación y precisamente son variados por eso, para que unos edifiquen a otros y otros nos edifiquen a nosotros por medio de los dones que Dios le dio. Una persona cuando se aleja, producto de la aflicción que está viviendo frente a las circunstancias mismas que se le están presentando, porque pueden ser muchas, a lo mejor no ha tenido ninguna desaveniencia con ningún miembro del cuerpo, son situaciones que se están presentando en su vida propia.
y está esperando respuestas en personas, no entendiendo que las respuestas vienen de Cristo, no del hermano que está al lado. Y esta persona, cuando está sola, ¿qué puede ocurrir con su vida? ¿Qué pasa dentro de una manada de animales en la selva con el que se queda solo? Es papita para el loro. Rápidamente es capturado o cazado por esa fiera que viene detrás de él. Lo mismo ocurre dentro de la vida cristiana. Una persona sola que se aleja de la unidad, de estar cobijado por el cuerpo de hermanos, es papita para el loro por las circunstancias que empieza a vivir en su propia vida, en sus propias familias y en su propio medio ambiente, y fácilmente puede empezar a vivir cosas que jamás se imaginó. Nada de esto en nosotros puede permitir que la unidad continúe si como tercer aspecto no miramos que todo nos funciona siempre y cuando nosotros tengamos puesta la mirada en Jesús. Solamente a través de Él es que nosotros podemos tener un corazón limpio, podemos entender al hermano que piensa diferente, que actúa diferente, pero que está dentro del cuerpo. Podemos trabajar con Él a pesar de que no estemos de acuerdo en muchas situaciones dentro del trabajo mismo que desarrollamos. Solamente es a través de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos a través de Jesús? Pues dependiendo del tiempo de intimidad que tengamos con Él. Un tiempo de intimidad es esa oración clara que nosotros hacemos a diario y en cada momento, donde le estamos manifestando cada una de nuestras situaciones. Un tiempo de intimidad donde antes que pedir nosotros empezamos a ponernos a cuentas con Él, arrepintiéndonos de lo que hemos venido haciendo mal, de la manera de pensar como ha sido diferente a la manera de pensar que Él quiere que tengamos, de la manera como actuamos frente a los demás en determinadas circunstancias. Esto no se hace cada 8 días, ni cada mes, ni cada año. Esto se hace permanentemente. Porque a diario, no solamente nosotros no somos víctimas de una agresión o víctimas de la herida que nos cause el hermano o el ciudadano, sino que también nosotros podemos llegar a ser personas que causen dolor a otras personas con nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir. Y esto mismo exactamente se cumple dentro de un matrimonio, porque dentro de un matrimonio desde un comienzo, en Génesis 2:24 nos está hablando de la unidad. ¿Qué nos dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Cuando nos está diciendo que dejemos, es porque nos está hablando de que hay diferencias. Y dentro de un hombre y una mujer hay total diferencias de carácter, porque su crianza fue diferente, porque los conceptos que vienen de la vida de cada uno son totalmente diferentes, porque la educación ancestral de cada uno de los hogares es diferente. Pero hay que dejar todo eso y hay que ir a construir un nido nuevo, ceñido bajo la palabra de Dios, con Él como centro de la palabra de vida. Y esto es lo que nos lleva a la unidad. Nos está hablando de unirse, se unirá, unión. Él y la mujer son diferentes, piensan diferentes, actúan diferentes, pero se unen los dos con un propósito: llevar un hogar a la manera de Dios. Y los dos serán una sola carne. Eso solamente lo permite la unidad. Es como, a pesar de que hay dos sueños diferentes, se pueden unificar y ser conseguidos bajo las premisas de la dirección de la palabra de Dios. Y encontramos también que en esta parte del matrimonio nos dice en Efesios
Un matrimonio se construye, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de amor y de entrega. Esto es unidad. Pero ¿qué suele escuchar uno? Me defraudó. No era lo que yo esperaba. Yo tenía una idea completamente diferente de lo que era el matrimonio. Y aquí nos está diciendo a los hombres que debemos de amar a la mujer. No está colocando ningún tipo de requisito ni ninguna condición, sino que lo hagamos como Cristo amó a la iglesia. Y a las mujeres, ¿qué le dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Nunca se entenderán estos principios, ni mucho menos se podrán poner en práctica si la mirada no la tenemos puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando nosotros hemos hecho de Él nuestro Señor, el centro de nuestras vidas, el propósito para nosotros, nuestra vida sin Él no tiene fundamento. Cuando eso lo sentimos, lo creemos y lo vivimos a través de la relación que tenemos con Él, de la oración y del estudio de la palabra, es tan fácil dentro de un hogar vivir estos principios que aparentemente son sencillos, pero que en la realidad cuestan. Dejar, unirse, ser unos solos, amar, respetar, sujeción. Es unidad dentro de un matrimonio. Y si esto funciona dentro de nuestro matrimonio, mucho más en el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es la novia y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué nos está diciendo a nosotros? Que dejemos todos nuestros pensamientos, toda esa forma vana de ver las cosas, que dejemos de ser individuales, que antes de cualquier cosa nosotros entendamos que la unidad es lo que nos permite llevar a cabo el propósito de Dios. La unidad es la que nos permite a nosotros reflejar el amor de Dios en la sociedad. La unidad no depende del hermano, depende de cada uno. No nos prestamos los comentarios para hacer algo contra el hermano. Lo único que permiten es que nosotros fisuremos la dignidad del hermano, para que no se la hayan herido. Motivo de tener un corazón diferente. Si comienza a alimentar su con chistes, vanas maneras de vivir, esto no permitirá que tenga un corazón limpio. Y si no tiene un corazón limpio, pues difícilmente de parte de esta persona va a salir esa unidad que Dios clamaba en la oración que leímos en Juan 17. Solamente la unidad perfecta se logra a través de nuestra dependencia de Dios y de las enseñanzas que Él va haciendo con cada uno de nosotros. La unidad nos lleva a la sensibilidad. Cuando nosotros estamos unidos, trabajando en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, nos conocemos. Y cuando nos conocemos, realmente, de una manera natural, en cada uno de nosotros brota esa sensibilidad frente a la necesidad del hermano.
Mire, no se trata de desarrollar brigadas para ir a trabajar con el necesitado. Es que si nosotros estamos viviendo en la unidad del cuerpo de Cristo, Dios nos va a llevar donde esa persona necesitada. Y la sensibilidad que Él coloca en cada uno de nosotros nos va a llevar a servirle. ¿Y de qué manera le vamos a servir? De muchas maneras Dios nos lo va a decir, pero primordialmente a través de su palabra. A lo mejor en muchas situaciones habrá que llevar vestuario, habrá que llevar alimento, habrá que llevar medicamentos, pero esa persona tiene que conocer que ese vestuario, ese alimento o ese medicamento no viene de nuestro bolsillo, es enviado por Dios a través de nosotros. Y ese amor que la persona siente cuando nosotros estamos llegando a satisfacer o a suplir esa necesidad que es latente en el momento, va a ser compensada con el tiempo que él va a dedicar a recibir la palabra. Y cuando él encuentra y recibe la palabra, va a aprender a encontrar la respuesta a cada una de sus aflicciones. Eso nos brinda la unidad, armonía. Y esa armonía se refleja en amor. Y cuando sucede entre nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, los demás la ven y quieren vivirla. Y por eso es que se suman, porque Dios irá añadiendo personas necesitadas para que a través de la sensibilidad que va colocando en cada uno de nosotros, le sirvamos y le enseñemos a ser personas que unidas a nosotros, agrandemos el cuerpo en busca del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso mismo ocurre en una familia. Cuando en una familia la unidad es viva y centrada en lo que es el fundamento de la palabra de Dios, hay sensibilidad. Y hay una sensibilidad que rápidamente se demuestra en el servicio que se presta a esa persona del hogar. El cónyuge sabe la necesidad de su cónyuge. Si es la esposa, la necesidad del esposo; si es el esposo, la necesidad de la esposa. Y no necesariamente porque uno de los dos diga que necesita, es que la unidad es tal que se siente la necesidad y rápidamente se busca una solución. Es cuando se entiende la necesidad de los hijos y no se imponen normas ni leyes para que cumplan una manera de llevar una educación dentro de una familia. Es ayudarles a desarrollar los sueños. Es de la mano de los padres ver cómo ellos van creciendo y van cumpliendo con sus sueños y los van colocando al servicio de los demás. Pero va a haber momentos de dificultad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los obviamos? No, se enfrentan. ¿Y cómo se enfrenta un momento de dificultad? Con la comunicación. Nos quiere decir que algo que afianza la unidad dentro de una familia, dentro de una relación de dos personas, dentro de padres e hijos, dentro de cónyuges o dentro del cuerpo de Cristo, es por medio de la comunicación. Si algo no nos parece bien, se habla. Y no se habla agrediendo, se habla buscando tener un punto de encuentro. ¿Por qué ocurrieron estas cosas? ¿Por qué se está presentando esto? ¿O cuál o qué era lo que se quería cuando se estaban manifestando estas situaciones? Mire, muchas veces encontramos personas llenas de buenas intenciones y a lo mejor buscando crecer en una relación con Dios. Pero si la persona no habla, no se comunica y no se presta para el diálogo, difícilmente va a poder superar un momento de crisis. Y si no se supera ese momento de crisis, pues sencillamente esto se va a convertir en una herida. ¿Y las heridas a dónde van? Al corazón. ¿Y qué pasa cuando hay un corazón con heridas?
que no es un corazón limpio. Y si no hay un corazón limpio, no hay unidad. Todos los días, a lo mejor tendremos que estar enfrentándonos frente a estas situaciones. Situaciones como las que vivió Pablo, que ese hermano o esa persona en la cual confiamos tanto se aleja de nosotros o nos traiciona. ¿Será que nunca hemos sido traicionados por un amigo? Ese amigo que a lo mejor nosotros le confiamos muchas cosas de nuestra vida y en su momento él, en vez de guardarlos, las comienza a divulgar, dejando nuestra tristeza, nuestro dolor al desnudo de los demás. ¿Será que nunca nos ha pasado eso? ¿Será que nunca hemos sentido lo que es el abandono de la amistad? Aquellas personas que necesitábamos y que fuimos a buscar en un momento dado y que no encontramos. Que llamamos y el teléfono no sonaba, no contestaba, o apagado. Y si preguntábamos, mire, hay algo muy particular. Hay personas que a lo mejor contestan todos los WhatsApp, pero cuando rompe o no quiere saber nada de una persona, nunca más le volvieron a llegar. Nunca más fueron leídos. ¿Será que nunca lo hemos sentido? ¿Será que nunca en nuestras vidas hemos vivido esa soledad que nos marca esa persona con la cual nosotros estábamos prestos a desarrollar un trabajo y que de un momento a otro no volvió? Sucede. ¿En quién tenemos puesta la mirada? ¿En estas personas o en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe? Cuando esto se nos presente, no es más que una muestra que Dios nos está dando de la necesidad que tiene esa persona de Él. Y lo más probable es que antes de buscar revancha con esa persona, es esperar el momento adecuado para llevarle la palabra, para que la persona aprenda a llevar una relación. Dentro de un hogar, en los momentos que menos lo esperamos, uno de los cónyuges no se siente abandonado de una manera emocional. Le hablan, no le ponen cuidado, ni se dan cuenta que está enfermo a lo mejor, o fue su cumpleaños y se olvidaron. Miren, hay muchas personas que dicen, no, yo eso de las fechas de cumpleaños, eso ni me va ni me viene. Que pase el día de su cumpleaños y nadie le diga que lo felicita. Y verá todas las cosas que empiezan a pasar por su cabeza. Nosotros fuimos creados para eso, para vivir en unidad, para vivir en grupo, para dar frutos a través del servicio. Y eso lo empezamos a hacer en nuestros propios hogares. Si nosotros aprendemos a manejar las dificultades y no a tomar decisiones por las cosas que se presentan, nuestro hogar cada día crecerá en unidad y seremos ejemplo para nuestros hijos. Se separó fulano de sultana. ¿Y eso por qué se separaron? Incompatibilidad de caracteres. ¿Eso escucha o no? Mi pregunta es, ¿eso se sabía desde el momento en que se iban a casar? Que había incompatibilidad de caracteres, porque ambos eran diferentes. ¿Qué pasó entonces con ese mandato de lo que Dios hoy ha unido? Que no lo separe el hombre. Hermanos, yo los invito a una reflexión, a que cada uno haga memoria
de las veces que hemos ofendido o agredido al hermano, al amigo o al miembro de nuestra propia familia. Y que pensemos que esto lo único que trae es romper una unidad. Pero Dios nos manda a que esa unidad perfecta que Él tanto quiere en nosotros sea marcada por la armonía de nuestros actos. Y para esto no se necesita dinero, ni es exclusivamente para personas que no tienen dificultades. Es aprender a llevar las dificultades dentro del hogar, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra propia iglesia, porque lo fundamental es crecer en armonía. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Hoy, Padre bendito, te queremos pedir perdón, porque a lo mejor nosotros o individualmente hemos sido instrumentos que causan daño, Señor, con nuestros comentarios, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, Padre Santo, porque no vemos o porque queremos que todos piensen igual a como nosotros pensamos, Señor. Y por eso tú, Padre bendito, nos estás mostrando que dentro del cuerpo tuyo hay diversidad de personas, cada una con derecho a pensar diferente, pero lo que nos une en ti, Señor, es el crecimiento en ti para que el ministerio que nos has colocado en cada uno se cumpla, Señor, que es llevarle la palabra a esas personas que lo necesitan, Señor. Padre bueno, y también te queremos pedir perdón, porque si este tipo de inconformismos o de desavenencias las hemos vivido dentro de nuestros hogares, es quizás el motivo por el cual en nuestro hogar no hay armonía. Háblanos, Padre Santo, que nosotros estamos prestos a cumplir lo que tú quieres, Señor, y hacer los instrumentos tuyos, Padre bendito, para tener un hogar que refleje tu amor y que refleje tu presencia, y así podamos ser instrumentos ante otros hogares como restauradores de portillos, Padre bendito. Gracias por tu palabra, Señor, por lo que hoy nos dices, Señor, y por lo que nos vas a seguir diciendo, Señor. Y permite, Señor, que nosotros te escuchemos y la pongamos en práctica como es tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a orar por Paulita y por Zach, que regresan. ¿Cuándo se van? Este jueves. ¿Y cuáles son los planes para este año? Bueno, este año. What are the plans for this year? He asks. We're going back to Dubuque, Iowa. Volvemos a Dubuque, Iowa. Paola will be teaching English to the wives of Saudi Arabian students. Paola va a estar enseñando inglés a las esposas de estudiantes de Arabia Saudita. And I'm going to be working with a ministry that distributes Bible study materials. Y yo voy a estar trabajando con un ministerio que se enfoca en enseñar la palabra. And we'll be getting re-involved with our church there. Vamos de nuevo a involucrarnos con nuestra iglesia allá And whatever else the Lord wants. y lo que el Señor quiera que hagamos también allá. Sí, de hecho el año que pasó fue un año bastante diferente que nosotros no planeábamos. Hubo muchos cambios y pudimos ver al Señor trabajando en muchos lugares y ver que Él nos lleva de nuevo a Dubuque. Yo tengo que estar ahí un tiempo pues por mi residencia y los papeles de hacerme residente americana o ciudadana. Tengo que estar en ese lugar y es ahí donde el Señor nos quiere, y Él ha abierto puertas con personas de fe musulmana, especialmente pues de Arabia Saudita, con los estudiantes que están en esa ciudad. Es un país, Arabia Saudita, cerrado, donde el evangelio pues es ilegal, pero ellos están ahí y ahí hemos podido compartir con ellos y hacernos sus amigos. Entonces le damos gloria al Señor porque nos tiene allá.
Esperamos que vuelvan. ¿Oramos? ¿Quién levanta la voz para orar? Amén. Gracias. Amén. Vamos a comenzar con la iglesia infantil. Estamos necesitando personas que se involucren en el trabajo con la niñez, hombres y mujeres. Oren. ¿Quién quisiera trabajar con la niñez este año? Con los niños. ¿Quién más quisiera trabajar de los hombres? De los varones. ¿Quién quiere trabajar con la niñez? Parece que es un trabajo de mujeres solamente. Muy bien, gracias. Esa es una buena respuesta. A orar por eso. ¿Quién más quisiera orar por eso, para trabajar con los niños? Yo me pregunto por qué no. Solamente hay 2 hombres en la iglesia infantil y hay 16 mujeres. ¿Será que es un ministerio solamente para mujeres? ¿Será que los niños no necesitan ver un hombre allí? ¿Un modelo de varón? ¿Será que no lo necesitan? ¿Tan poca visión tenemos acerca de lo que es la transformación de una sociedad que comienza con la niñez y que se necesitan hombres? Yo no creo que aquí el machismo esté arraigado y solamente se piense en posiciones altas para poder trabajar y pensar que la niñez es lo más bajito que hay. Yo no creo eso. Yo los animo, varones, que oren a Dios para saber cuál es su posición frente a la niñez. Y los animo a servir en la iglesia infantil. Allí ya hay 2 grupos de trabajo, uno que va de 0 hasta 15, 14 y otro de 15 a 25. El de 15 a 25 ya está organizado. Está de 0 a 14 años. Necesitamos hombres de Dios involucrados en el trabajo con la niñez. Bien, el próximo domingo estaré preguntando si han orado. Usted se acerca a mí o a mi esposa para inscribirlos y reunirnos y empezar a compartir la visión para trabajar con la niñez este año aquí en Redes. Bien, los saludamos
Un abrazo para todos. ¿Alguien